Todavía no. No, Bienvenidos parece a que no este quiere. video tutorial. Ahí está. ¿Sacaron a Mariana? Listo, ya comenzó. ¿Cómo? Sale que se salió gente. Ajá, está extraño. Menciona que salió Mariana y alguien más se me fue el nombre. Ahorita regresa. Y también Alejandro Luna. Bueno, Salvador. Recuerda que se está grabando esto. Entonces, Me si dijeron que nosotros... fueron al baño. Ok. Si nosotros tenemos una función f que depende de x y esa función la vamos a hacer girar con respecto al eje x, la fórmula que utilizamos es la primera fórmula que tienen ustedes en pantalla. Volumen es igual a pi integral de a b, la función que depende de x elevada al cuadrado diferencial de x. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener una función que dependa de x, tienen una función que dependa de y? Como en el caso de la tarea, ustedes en la tarea tienen esta función en el inciso D, tienen x es igual a 3y cuadrada menos 9. Esta, si ustedes la grafican, es una parábola que hace esto, ¿sí? Ahora, esta parábola, ¿sí? Graficada con las coordenadas en el plano XY, ¿sí? Si ustedes la ponen a girar, sería este caso. Si lo ponen a girar con respecto al eje Y, aquí lo que ocurre es que tienen x es una función de y. Esa función de y es esto que tenemos aquí, que es g de y. Cuando tengan este caso y giran alrededor del eje y, entonces usan esta fórmula que está indicada en este punto. ¿De acuerdo? Sí. Prácticamente estamos viendo cómo vamos a leer el formulario. Ahora, ¿qué ocurre si no tienen nada más una función que nos limita a nuestra región? Sino que ahora tienen dos funciones. Es decir, van a tener una función en la parte superior y van a estar limitados por otra función en la parte inferior, como es este caso. Y ambas funciones, pues, dependen de x, ¿sí? F de x nos dibuja la curva de arriba, g de x nos dibuja la curva de abajo, o nos limita, uno nos limita para arriba y otro nos limita para abajo. Y A y B son los límites de dónde a dónde queremos encontrar eso, ¿sí? De tal manera que vamos a ponerlo a girar con respecto al eje X y eso nos va a dar su volumen, como con esta formulita de aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Fíjense, lo único que estamos haciendo hasta el momento es viendo cómo se lee este formulario según comencemos a hacer algunos casos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de girar esta figura con respecto al eje X, ¿sí? nosotros tenemos funciones que dependan de Y, ¿sí? Es decir, en lugar de que sea una gráfica arriba y una gráfica abajo, como en el caso de arriba, ahora van a tener una gráfica a la derecha y otra gráfica a la izquierda, limitados por dos valores, un valor en Y igual a C y otro valor en Y igual a D, ¿sí? Y ese de ahí lo ponen a girar en torno al eje Y. Pues van a terminar utilizando justamente esta fórmula de aquí. Ahora, cuando ustedes tengan dos funciones, una arriba y otra abajo, o una a la derecha y otra a la izquierda, como es este caso, a eso se les va a conocer como arandelas. Cuando tengan una función, se les va a conocer como discos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Sí, perfecto. Ahora, luego resulta que hay otra forma en que se puede hacer. Déjenme encontrarlo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, hay otro método que va a llamar capas cilíndricas. Bueno, no se va a llamar, se llama capas cilíndricas, que nos dice, si nosotros tenemos nuestra función que depende de x, así como en la gráfica que tenemos aquí a la izquierda, nuestra región, pero esa función que depende de x, en lugar de girarla con respecto al del eje de las x, es decir, así, la giramos con respecto al eje de las y, entonces, eso ya es capas cilíndricas y la fórmula cambia. Y va a cambiar que en lugar de ser pi integral de a b f de x al cuadrado diferencial de x, pues va a ser 2pi integral de a b x f de x diferencial de x, como lo tenemos aquí. Si nuestra función depende de x y vamos a girar con respecto al eje y, entonces se va a llamar capas cilíndricas. Si nuestra función depende de x, pero giramos con respecto al eje x, se va a llamar discos. ¿De acuerdo? Entonces, en el formulario que estamos viendo y que ya tienen ustedes, les recomiendo imprimirlo porque les va a ser bastante útil, ¿sí? Traté de hacerlo lo más extenso posible, bueno, extenso o lo más completo posible.
¿Qué es lo que va a pasar si nosotros, no sé si salieron varios, en lugar de girar nada más con respecto al eje Y, que sería este de aquí, vamos a girar con respecto a otro eje, ¿sí? A un eje distinto del eje Y. Lo que van a hacer es que... ¿Quién está escribiendo? Déjame ver. Bienvenido, Osvaldo. Lo que vamos a hacer, si el eje con respecto al cual vamos a girar, dense cuenta, nosotros tenemos nuestra gráfica, tenemos la región, la cual vamos a comenzar a girar, bueno, ya sea si es hacia la izquierda o derecha, pero el hecho está en que nos va a formar un volumen. Es decir, tenemos nuestra grafiquita y lo vamos a girar así, de tal manera que prácticamente nos estaría formando como si fuese una dona esta de aquí, ¿sí? De tal manera que esa dona va a tener un cierto volumen, que sería para el ejemplo de esta región. Pero si en lugar de girar nada más con respecto al eje de las Y en Y igual a 0, nuestro eje está posicionado a la izquierda, pues le vamos a restar un valor P. Supongamos que el eje está en X igual a 1, pues entonces en lugar de ser nada más X como acá arriba, va a ser X menos 1. Si el valor está justamente a la izquierda del eje Y también, supongamos que el eje sea en X igual a menos 2, entonces aquí es X menos 2. Significa que cuando hagamos la operación aquí queda como X más 2. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Tal vez. Profe, estoy teniendo problemas de conexión. Ok, pero bueno, ya regresaste. También recuerda que de todos modos todo esto se va a ir para YouTube y ya va a estar ahí grabado para que lo puedan consultar más adelante, ¿va? Sí, sí. De todos modos, cualquier duda que te vaya saliendo, me preguntan. Voy a seguir ¿Cómo? intentando estar conectado el más tiempo posible. Ok. Si no, no pasa nada, tú tranquilo. También recuerda que cualquier duda que tengas, pues me la puedes preguntar ahí por WhatsApp o algo, si llega a pasar algo de que luego ya no te puedas conectar. Entonces, si tenemos nuestra región, mande. Yo tengo una duda. Mande. Entonces, Dime. en la tarea, en el inciso tenemos que usar la fórmula que nos dijo. No, porque la tarea es para áreas. Okay. Esto que ya estamos viendo son volúmenes. ¿sí? Ok. En la tarea lo único que tienes que hacer es encerrar el área y cuál es la fórmula para esa área. De hecho, ya la vimos. Es la integral de qué cosa. Incluso para el inciso D, de una vez te la digo, fíjate, los límites van a ser de 0 a 1. Y para hacer ese inciso, les conviene hacerlo con respecto a la variable y. Y es la función que queda a la derecha menos la función que queda a la izquierda. ¿Sí? Sí. Ahora, si nosotros lo que quisiéramos es sacar el volumen, entonces ya usamos las fórmulas que estamos viendo en pantalla. Ahí sí. Pero la tarea ahorita son nada más áreas. ¿sí? Que hay para que tengan cuidado con eso. Si de repente en la tarea alguien puso el pi y elevó la función al cuadrado, va a estar mal. ¿sí? Porque estaban sacando en todo caso el volumen si estuvieran girando con respecto al eje X. Pero la tarea era nada más de áreas, era el tema anterior a esto. ¿Sí contesté tu duda? Sí, profe. Gracias. Pocas. Entonces, fíjense, si ustedes tienen su función nos va a dibujar lo que tenemos aquí a la izquierda, nuestra región R. Si esa región la que hacemos girar con respecto a un eje que está a la izquierda, es decir, por este lado de la gráfica, y no necesariamente a la izquierda del eje, sino a la izquierda de la gráfica, incluso ya podría estar aquí, en este punto. Ay, qué feo dibujé. Podría estar, ahí está, y ahí está. Incluso podría ser aquí, X igual a P, ¿sí? No tiene que estar necesariamente acá en los lados negativos, puede estar acá en los lados positivos, ¿sí? Pero tiene que estar a la izquierda de la gráfica. Si queda a la izquierda de la gráfica, entonces se usa esta fórmula. Ahora, ¿qué pasa si el eje que vamos a utilizar para girar con respecto, bueno, en torno al eje Y, ¿sí? Es decir, que giramos de derecha a izquierda o izquierda a derecha en lugar de arriba y abajo, ¿sí? Pues bueno, si el eje está a nuestra derecha, vamos a hacer P menos X, se hace de esta forma, ¿sí? Ahora, estas gráficas, las regiones que estemos haciendo, van a estar siempre en el cuadrante 1. Si nuestra gráfica está, les digo, si nuestra gráfica está en el cuadrante 1 y el eje con el cual vamos a girar está a la derecha, entonces va a hacer P menos X.
¿Vamos bien hasta ahí? Traducir el silencio como un sí. Sí. Ahora, fíjense. Ok. Todo lo que está, toda la columna de la derecha se llaman capas cilíndricas, ¿sí? Ahora, recuerden que acá al inicio, arriba a la izquierda, tenemos que si tenemos una función de este estilo llamada g de y, que sea una función que depende de las variables y, como es en el caso del ejemplo que está en la tarea, inciso D, que es x es igual a 3y cuadrada menos 9, ¿sí? Si nosotros tenemos una función de eso y lo hacemos girar con respecto al eje y, pues nada más se multiplica por pi, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si tenemos esta misma gráfica y en lugar de hacerla girar con respecto al eje y, como está marcado en la flechita, lo hacemos girar con respecto al eje x, ¿sí? Es decir, lo estamos haciendo girar con respecto al otro eje del cual depende su variable. Si tengo y lo voy a hacer girar con respecto a x, entonces esta va a ser también por capas cilíndricas, así como todos los otros 3 casos anteriores. Es decir, se va a multiplicar por 2pi, por y la función. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de esa? ¿No se acuerdan de esa? Sí, no, tal vez. ¿Pero la puedes explicar? Ok, fíjense, tenemos 2 casos. Si esta gráfica, déjenme la vuelvo a dibujar, acá al ladito, es f de y, es una función de y. Si yo esta gráfica la giro con respecto al eje y, esta gráfica, su volumen es igual a pi integral de a b f de y al cuadrado diferencial de y. ¿Sí se alcanza a ver ese escrito? ¿O lo hago más grueso? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Pero ¿qué ocurre si esta misma gráfica, en lugar de girarla con respecto al eje y, dense cuenta, tenemos una función que depende de y la hago girar con respecto de y, entonces es así. Pero si tengo una función que depende de y en lugar de girarla con y, la giro con respecto al otro eje, con respecto al eje x, pues entonces su volumen es 2pi integral de c a d de y f de y, diferencial de y. Aquí sería a, acá sería b, ¿sí? Entonces, fíjense, si tengo una función que depende de y tiene esta forma, si giro con respecto al eje que tiene la misma variable, nada más se multiplica por pi y se le va al cuadrado. Si tengo una función que depende de y giro con respecto al otro eje, es decir, con respecto al eje x, y giro con respecto al eje x, entonces eso se le va a llamar capa cilíndrica y va a ser de esta forma que está aquí. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. ¿Sí? Ahora, una forma más práctica también en que puedan ver eso es el primer caso. Vayan todos hasta la parte superior del formulario, ¿sí? Y dense cuenta. Tenemos en el primer formulario de aquí y el primer formulario de acá, ¿sí? Tenemos la misma gráfica. Tengo mi función que depende de x, ¿sí? Mi f de x, y esta la giramos con respecto al eje x. Si depende de x y la giro con respecto al eje x, nada más se multiplica por pi y se eleva al cuadrado. Pero tengo mi misma función, mi región R, depende de x, pero la giro con respecto al eje que no es su variable, es decir, la giro con respecto de y, multiplico por 2pi por x y la función ya no va al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, eso sí depende si es f de x. Si es f de y o g de y, es el caso de acá. Que depende de y la giro con respecto de y, pues es pi por la función al cuadrado, por la función al cuadrado. Pero depende de y, pero giro con respecto de x, pues 2pi por y por la función normal, ¿sí? Es exactamente lo mismo que los 2 primeros renglones de formulario, nada más que en lugar de decir x, dicen y, ¿sí? Y son con respecto al otro eje. ¿Se captó un poquito la idea? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Yo sí. ¿Los demás muchachos? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿En el chat? Ok, dice Adolfo que sí.
Ok, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, el formulario trato de que esté lo más completo posible. Me falta agregarle ese formulario que ya tienen ahorita en pantalla y que tienen ahí en su celular ya guardado cuando las funciones se están desplazando. Se los voy a agregar ahí más al ratito y se los vuelvo a subir como una versión 3 de dicho formulario. La primera versión era sin gráficas, la segunda versión ya va con estas gráficas. Voy a quitarle todo lo extra que le puse por ahí y luego ya se los voy a subir ya un poquito más completo y sencillo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Yo voy a ir para acá, para la derecha, ¿sí? Y entonces vamos a hacer ejercicios referente a esto. Y vamos a ver cuáles son los elementos que vamos a necesitar. Fíjense. El primer ejercicio que les voy a poner dice, sea R la región comprendida entre el eje X, la curva Y igual a X cúbica y la recta X igual a 2. Traducción de eso. Vamos a tener funciones. Y igual a X cúbica. La recta X igual a 2. Y vamos a tener el eje X. El eje X es Y igual a ¿cuánto? Cero. 0, 0. Cero, profe. Y fíjense, vamos a dibujar primeramente esa parte. La función X cúbica tiene esta forma para acá y esta forma para acá. Nos dicen en X igual a 2 a tantiómetro, es como por acá, el 2. 1 y 2. Vamos a trazar la recta X igual a 2. La recta X igual a 2 sube, 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 sube. Y entonces es esto aquí. ¿Lo veo? Espérenme, se trabó esto. Ahí está. Ok. También nos dicen, el ejercicio nos dice que vamos a usar el eje X. El eje X se refiere a Y igual a 0, es decir, una recta que vaya justamente por aquí. ¿Sí? Este es Y igual a 0 y coincide con el eje X. Esta de aquí es la recta Y igual a X cúbica. ¿Sí? Y esto acá, pues, es nuestro eje Y, tal cual. Este de aquí es X igual a 2. Significa que nosotros la región que vamos a querer hacer o vamos a querer realizar es lo que está encerrado entre todo eso. Entre X cúbica, X igual a 2 y Y igual a 0. ¿Y cuál es la parte que está encerrada? Acá, 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 acá o por acá en medio. Sería todo lo que está aquí. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a encontrar. Podríamos encontrar primeramente su área, es una opción, y luego posteriormente su volumen. Ahora, vamos a ver. No sé por qué está. Espérenme. Esto está fallando. Ahí está. Ok. Si les dijera, como inciso A, encontrar el volumen, pero girando alrededor de X. E inciso B, el volumen, pero girando alrededor del eje Y. Si tengo una función de X y voy a girar alrededor de X, ¿qué tipo de fórmula se usaría? ¿Disco, arandela, cilíndrica? ¿Qué sería? Fíjense, el inciso A nos dice, vamos a girar con respecto al eje X. Ahí, perdón, ya tenía el borrador. Ahí está. El inciso A nos dice, vamos a girar con respecto a esta dirección, con respecto al eje X. Tanto la variable como el giro coinciden en el mismo eje o la misma letra. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Disco. Sería disco. De disco, Entonces, para hacer el inciso A, tenemos que vamos a usar la fórmula B igual a pi integral de A a B de la función elevada al cuadrado diferencial de X. Entonces, fíjense, tenemos pi integral de A a B. ¿Cuál es el valor A y cuál es el valor B? El valor A es el valor más pequeño de X que tengamos o el valor más a la izquierda de X que tengamos. ¿Cuál sería dicho valor según nuestra gráfica? ¿Cuáles son las coordenadas del 0, 1. 0? Y el valor más grande de X sería ¿dónde? 2. 2. Entonces, sería aquí. Por la función, nuestra f, elevada al cuadrado. ¿Cuál es la función que nos limita por arriba? O que nos da la forma. X cúbica. X cúbica. X cúbica va elevado al cuadrado.
¿Tenemos alguna función que nos limite por la parte de abajo? No. ¿No? Entonces, se queda de esta manera. Y diferencial de x. Vamos a resolver esto de aquí. ¿Qué se hace primero? ¿Integro? ¿Hago el exponente? ¿Evalúo? ¿Qué va primero? El exponente primero. Primero el exponente. X cúbica al cuadrado, ¿cuánto es? ¿X a la qué? X a la 6. X a la 6. Diferencial de X. Ahí está. Ya una vez que tenemos eso, ¿qué sigue? Integral. Integramos. ¿Cuál es la integral de X a la 6? Es X a la 7 sobre 7. X a la 7 sobre 7. Y eso evaluado de 0 a 2. A 2. Entonces. ¿Se puede esto es simplificar, profe? Bueno, no, perdón. No se puede. Una ¿no? disculpa. Ok. Disculpado. Pues vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Nuestra función, donde hay una X, ponemos un 2, menos nuestra función, donde hay una X, ponemos un 0. Se me fue el nombre. El pi es un factor, está multiplicando, ya sea que el 7 lo podamos factorizar de una vez y lo ponemos para acá, y nos quedaría pi séptimos, y donde hay una X ponemos el 2. Esto sería 2 a la 7 menos, donde hay una X ponemos un 0. 0 a la 7. Este es pi séptimos de, yo hago el difícil, 0 a la 7 es 0. ¿Y cuánto es 2 a la 7? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la 7, según la calculadora. 128. ¿Cuánto? 128. 128. Esto aquí entonces son 128 séptimos de pi unidades cúbicas. 128 séptimos, vamos a ver si se puede reducir. No se puede reducir, ahí está. Y ahí, este sería el volumen. Si esta figurita de aquí, la parte sombreada de color verde, la giramos con respecto al eje X, ¿sí? De tal manera que nos quedaría algo de esta forma, ¿sí? Si lo giramos con respecto al eje X, queda algo de esa forma. El inciso B, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el volumen si en lugar de girar esto con respecto al eje X, lo giramos con respecto al eje Y? Este es el inciso B, el inciso A. Si giramos una función de X con respecto al eje Y, ¿qué fórmula se utiliza? ¿Quién me dice? ¿También? ¿Cuál? La de arandelas. Va a ser arandelas. Porque la función que tenemos depende de X. Y esa función de X la vas a girar con respecto al eje Y. Si revisan en el formulario, arriba a la derecha, es el primer caso. ¿Sí? Dice, depende de X, pero se gira en torno al eje Y. ¿Sí? Cada uno de los textos que están ahí en la formulita nos dice cómo es el movimiento, cómo depende la función y cuál es el movimiento con respecto a qué vamos a girar. Esto significa que esta de aquí, si nosotros lo giramos con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Pues esto se va para acá, esto se va así. Esto pues sería como en 3 dimensiones, ¿sí? Nos daría como un platito, ¿sí? Si lo giramos, nos va a dar como un platito. Y el eje Y queda justamente aquí en el centro, suponiendo que yo supiese dibujar. Entonces, van a ser capas cilíndricas, ¿sí? Entonces, el volumen girando con respecto al eje Y es B igual a 2pi integral. ¿De dónde a dónde son los valores de X? Siguen De siendo los 0 mismos. a 2. Es la misma figura, no le hemos cambiado nada, no cambiamos eje. Bueno, no cambiamos el eje de cómo vamos a acomodar funciones. Todo sigue igual. Lo único que ocurre es que ahora va a ser X por la función. Ay, el vecino su carro. Por la función, que en este caso nuestra función es ¿cuánto? X cúbica. ¿Sí? Sí. Y esto, diferencial de X. Ahí está. Disculpen el ruido, muchachos. Ahora, ¿qué hacemos primero aquí? El 2pi, pues es una constante. Y primero se reduce o se lleva todo a la menor cantidad de exponentes posibles, a la menor cantidad de términos. En este caso, X por X cúbica nos queda X cuarta. El siguiente paso aquí entonces va a ser integrar X cuarta. ¿Cuál es la integral de X cuarta?
X a la 5 sobre 5. X a la 5 sobre 5 evaluado de 0 a 2. Recuerden que en este caso, al momento de integrar, ya no estamos poniendo más C, porque el más C se pone cuando no tenemos límites de integración, cuando no tenemos el valor de A ni el valor de B. En este caso ya estamos dando particulares cuando X valga tanto y también X tenga este otro valor, ¿cuál debería de ser? Entonces el más C ya no se pone. Esto es 2pi, y al evaluarlo, ¿cómo queda esto? Donde haya una X ponemos un 2, entonces 2 a la 5 entre 5, menos donde hay una X, 0 a la 5 entre 5. Yo hago el difícil, 2pi por, aquí está, 0 a la 5 es 0, entre 5 es 0, les toca el otro. ¿Cuánto es 2 a la 5? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Sería 32 quintos. ¿Cuánto es 32 quintos multiplicado por 2pi? 32 por 2. 64. 64 pi quintos de unidades cúbicas. Y ese ahí terminaría. Ahora, ¿cuál de los dos giros tiene una mayor cantidad de volumen? ¿El que nos da aquí girando con respecto al eje X o el que nos da girando con respecto al eje Y? ¿El que parece cono o el que parece un platito? El B, ¿no? Vamos a ver. Fíjense, el primero tiene 57.44 unidades cúbicas y el segundo 64 pi quintos 40.21. 40.21. Gracias. 40.21 unidades cúbicas. Entonces, ¿qué ocurre? A primera instancia, parecería que el inciso B es el que tiene mayor volumen por la forma que tiene, pero resulta ser que pues nada más tiene volumen en este espacio, ¿sí? Pero todo esto está hueco, ¿sí? Pero todo este es un sólido. Entonces, este tiene un mayor volumen, dando entonces este de aquí. ¿Se captó un poquito la idea? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, vamos a hacer otro. Dense cuenta que el formulario me puse a hacerlo hace rato de tal manera que podamos identificar fácilmente estos términos. Ahora, también si alguien tiene todavía dudas de la tarea, eso lo vemos al final y recuerden que la tarea se entrega hoy, ¿sí? Entonces, para que vayamos previniendo. El segundo caso, les voy a poner esto, fíjense. Dice, se considera la región acotada por la parábola. Ahora nuestras regiones van a ser una parábola y igual a 4x cuadrada, las rectas x igual a 0 y la recta y igual a 16. Girando alrededor del eje, ¿cuál será bueno? Es más, girando alrededor del eje X primeramente. No, de una vez. Girando alrededor del ejemplo. De y igual a menos 2. Ahí está. Tan, 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 tan. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo primero que hacemos siempre es dibujar nuestra región. ¿Sí? 4x cuadrada, ¿qué forma tiene? ¿Es una qué? Parábola. Una parábola, profe. Una parábola que tiene esta forma. Parábola. La recta y igual a 16 está por acá arriba. Acá es y igual a 16. La recta x igual a 0, y justamente en x igual a 0 trazamos una línea hacia arriba que coincide con el eje Y. Aquí es x igual a 0. Y vamos a ver cómo sería esto. Fíjense, en este caso este inciso nos está diciendo que vamos a girar alrededor del valor x igual a menos 2, y igual a menos 2. Este y igual a menos 2 está... Ay, Dios. Dejen corrijo esto, que sea más bonito. Y igual a menos 2 está por donde? Por acá abajito. Aquí es y igual a 0 y acá es y igual a menos 2. Ahora, la región que nosotros queremos o que está siendo encerrada por esta y esta, ¿es qué zona? ¿Dónde?
Todo lo que queda en medio de estas tres funciones, o estas tres rectas o curvas, ¿sería dónde? Justamente aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, profe, es en el eje Y, ¿no? ¿Cómo? Sí. Fíjense, voy a cambiar de color. Y voy a quitar algunas cositas que están de más. Esto está de más aquí. Esto está de más acá. Y ahí está. Ok, fíjense. Vamos a hacer esto. Para hacer los ejemplos de desplazamiento, ¿sí? Porque resulta ser que no nada más podemos girar con respecto a los ejes X y Y, sino podemos incluso desplazarnos a lo largo de esos ejes. Fíjense, si nuestro primer, vamos a ponerlo como inciso B. El inciso A vamos a ponerlo con respecto al eje Y igual a 0, es decir, con respecto al eje X. Recuerden que Y igual a 0 coincide con ¿qué? Con el eje X. ¿Sí? Si giramos esto con respecto al eje X, es un giro que está haciendo así. ¿Sí? ¿Qué tipo de caso sería? ¿Arandela o disco o capa cilíndrica? Disco, ¿no? Vamos a ver. Acá arriba tenemos Y igual a 16. Por abajo nuestra función está siendo limitada por Y igual a 4x cuadrada. Podría parecer disco, pero el detalle está en que nosotros tenemos dos funciones. Una es la de arriba, Y igual a 16. Esa sería nuestra f de x, ¿sí? Y la otra es la de abajo, Y igual a 4x cuadrada. Esa sería nuestra g de x. Entonces sería el primer caso de arandelas. ¿Sí? ¿Se capta un poquito la idea del por qué? Ah, sí, profe. Fíjense, estamos siendo limitados por dos funciones. Una, por la parte de arriba, Y igual a 16 nos da una forma. El otro, en la parte de abajo, Y igual a 4x cuadrada, nos da la otra forma. Y nosotros lo que queremos es el volumen de esta región girada con respecto al eje X. Justo sobre el eje X. Ahorita, como inciso B, vamos a ver cómo sería girado con respecto a Y igual a menos 2. Ahora, chan, 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 chan. La fórmula es la 1, 2, 3, la tercera del formulario. Volumen es igual a pi integral de a b de nuestra función f de x elevado al cuadrado menos nuestra función g de x elevado al cuadrado diferencial de x. Esa es la función que nosotros tenemos. Vamos a girar directamente sobre el eje x. Nuestras funciones quedan pi integral. ¿De dónde a dónde van las funciones? Para saber de dónde a dónde van los ejes es cuál es el x más pequeño y cuál es el x más grande. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber cuáles son estos límites de aquí? Este de aquí es fácil de verlo, este es el 0,0. Aquí es algo, 16. ¿Cuánto vale ese algo? ¿Cómo puedo sacar yo esa intersección? Para sacar el valor de b. ¿Ideas? Igualando. Pues igualar las funciones, ¿no, profe? Igualamos las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Justamente las que se están cruzando. ¿Cuáles se cruzan aquí? Pues se cruzan Y igual a 16 y Y igual a 4x cuadrada. Fíjense. Vamos a hacerlo acá abajito. Tan, 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 tan. Tenemos que 4x cuadrada es igual a 16. X cuadrada es igual a 16 entre 4. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 16 entre 4 les da 4. Entonces, x cuadrada es igual a 4. ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Raíz, profe. Ahí. Raíz. Sacle raíz. ¿Veis? Entonces, menos 2. La coordenada acá arribita es 2,16. Entonces, vamos a ver. En este punto, aquí, el más pequeño de x, ¿cuánto vale? 0. El valor más grande de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto encontramos? 2. 2. Ten en cuenta que para encontrar los valores, siempre va a ser conveniente que hagan las intersecciones, que hagan las funciones y los valores que les salgan, esos van a ser los límites. ¿Sí? Ahora, nuestra f de x es la función que nos da la forma por la parte de arriba de la función. ¿Cuál es la función que nos da la forma por la parte de arriba en el dibujito? Dense cuenta que estos son y1 y estos son y2. ¿Sí? Aquí dicen f y g, pero en realidad esas f y g son
las y igual a algo y el otro y igual al otro algo. ¿Cuánto valen? ¿Qué función nos dibuja por la parte de arriba de la región? 16. 16, justamente. Entonces es 16 al cuadrado. Menos nuestra función que nos dibuja por la parte de abajo. ¿Cuál nos da, en esta región verde, cuál nos limita por la parte de abajo? Es decir, ¿cuál nos da esta curva? ¿Cuál nos dice cómo se comporta? 0. 4x al cuadrado. Es 4x al cuadrado. Dense cuenta que la parte inferior de este dibujo está limitado por esta curva, ¿sí? Nos da esta forma. Si decimos g de x igual a 0, sería esto de acá, y no es esta, sino es la curva esta que tenemos acá abajito, esta curva de aquí. Y esa curva es 4x al cuadrado. Y esa la realizamos. Queda de esa manera. El resto es desarrollar. Vamos a desarrollar esto un poquito más rápido. Integral de 0 a 2. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 16 por 16. 16 al cuadrado. Son 10 millones. 256. 256. No, son 10 millones. 256. Menos, ¿cuánto es 4x al cuadrado? 4 por 4, 16. X al cuadrado son x a la X cuarto. X cuadro. x cuarta. Diferente. Esto no se puede reducir. Entonces, vamos a hacer la integral. ¿Cuál es la integral de 256? 256X. X. Menos 16, ¿x a la cuánto? A las 5 sobre 5. A las 5 sobre 5. Si de repente a alguien se le va la onda, ¿de dónde sale esto? Recuerden que estamos usando esta. X a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Sale justamente de esa. ¿Sí? Entonces, 256x menos 16x a la 5 sobre 5. Este evaluado de 0 a 2. Vamos a ver. Volumen es igual a ¿Puedes pi. factorizar el 16, profe? Sí, para que quede más cortito. Ok. 256 entre 16 nos da... entre 16 nos da 16. Ok. Podemos factorizar un 16 acá afuera. Me lo pongo. 16 pi por 16x menos x quinta sobre 5. De esa manera, ¿verdad? Sí, profe. Así me veo. Ok. Vamos a evaluar. Es 16 pi que multiplica a lo que nos dé este evaluado. La función, donde hay una x ponemos un 2. Entonces, 16 por 2 menos x a la 5 es 2 a la 5 entre 5, esto es un paréntesis, menos la función, donde hay una x, ponemos un 0, abrimos un paréntesis, 16 por 0 menos 0 a la 5 sobre 5. Cierro el paréntesis de aquí y cierro el paréntesis de acá. ¿Cuánto va a dar esto? ¿Cuánto es 16 por 2? 32. 16 pi, estamos explicando ahí. 16 por 2 son 32, menos 2 a la 5 son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32 quintos, menos 16 por 0, 0, 0 a la 5, 0, entre 5, 0, 0 menos 0, 0. Entonces todo este término nos da 0. Ahí está. Entonces menos 0. ¿Cuánto es 32 menos 32 quintos? 32 menos 32 quintos, según la calculadora son 128 quintos. Y pues esto, aquí tenemos un entero por una fracción, y esto por 16 nos va a dar 2048 quintos de, se me fue, y unidades cúbicas. Esto serían igual a 1286.79 unidades cúbicas si es que pasamos todo a decimales. ¿Dudas, comentarios, amenazas? Todo se vale.
Está bien, profe. Estoy afuera de su casa y tengo a su perro, profe. Póngame 10. Pues mira, quédatelo. Ahorita yo no sé ni cómo lo voy a hacer para pagar sus croquetas, ya se las acabó. Así que manténlo una temporada y ya vemos al final. Maldición. Ahora, el inciso B, que era lo que nos decía, ahora en lugar de girar con respecto al eje X, vamos a hacer que esta figurita de aquí gire con respecto a este eje. ¿Qué significa? Que esta figurita, fíjense, si nosotros la girábamos, ay Dios, con respecto al eje X, pues quedaba ay Dios, algo más o menos así. Tan, taran, tan, tan, ¿sí? Tan, taran, tan, tan. Algo así más o menos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a girarla con respecto a un eje distinto, con respecto al eje Y igual a menos 2. Eso significa que ahora va a ser, tan, tan, la forma es así, queda para acá, luego queda para acá, y aquí va a haber un hueco, ¿sí? Va a haber un espacio. De aquí acá hay 2, y de acá acá hay 2. 2 y 2 son 4, ¿sí? Y todo esto va a girar. Si lo de arriba parece una dona mal hecha, ahora sí, esta va a parecer una donita bien hecha, porque ahora sí va a tener un espacio aquí al centro, ¿sí? Significa que la figura va a ser más grande. Y al ser la figura más grande, ¿va a tener más volumen o menos volumen? Más. Más volumen. Entonces, si nosotros encontramos que el volumen tan solo girando con respecto al eje X, es decir, que en este punto girara justamente ahí, vimos que era 1286.79, cuando ahora lo hagamos con respecto a este eje de acá, pues va a tener que ser un eje, va a tener que ser un volumen mayor, porque ahora la figura va a ser más grande, ¿sí? Entonces, vamos a comprobar eso. ¿Qué es lo que dijimos que ocurre si estamos girando con respecto a un eje? ¿Sí? La fórmula que manejamos, déjame encontrarla, es ok. Cuando vamos a girar con respecto a un eje, este es pi integral de a b, de nuestra función con respecto de x, menos el valor del eje con respecto al cual estamos girando, lo elevamos al cuadrado diferencial de x. Esa formulita me faltó ponerla ahí en el formulario, pero fíjense, dense cuenta de algo. Si giramos con respecto de, bueno, acá va a quedar con respecto a menos 2, nuestro volumen, ¿cómo quedaría? Es pi integral de a b. Los valores a y b siguen siendo los mismos, es la misma figura. Su valor más pequeño de x, su valor más grande de x, siguen siendo de 0 a 2, ¿sí? Porque los valores de a b dependen únicamente de la figura de acá arribita, ¿sí? Entonces siguen siendo de 0 a 2. Pero nuestra función permanece siendo ¿cuál? ¿Cuál es nuestra función? ¿Alguien? 16. 16 y 4x cuadrada. ¿Qué pasa cuando tenemos, fíjense, en su formulario, en tercer renglón, tercera fórmula, tenemos prácticamente que son arandelas, ¿sí? Ahora, tenemos una función menos otra función. Pero aquí entonces, si tenemos dos funciones, ¿qué nos falta? Nos va a faltar restar la otra función, ¿sí? Al cuadrado, diferencial de x. Es decir, lo mismo que tenemos acá arriba, nada más que a cada uno de estos le vamos a agregar el menos valor de k. Es decir, la primera función, la que tenemos hasta arriba en el dibujo es 16 menos, y la función que nos limitaba por la parte de abajo seguía siendo 4x cuadrada. Y así al cuadrado. Menos, ¿sí? Pero, ¿con respecto a qué eje vamos a girar? X. ¿Y igual a cuánto? Menos 2. Y igual a menos 2, ¿sí? Entonces, menos 2. Menos 2. Y ahí está. Y es el integral que vamos a tener que resolver, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando sea un giro, llamémoslo de forma vertical, es decir, un giro que sea paralelo al eje X, van a ser arandelas. Si fuera un giro perpendicular, es decir, con respecto al eje Y o a un eje que esté vertical, esos van a ser capas cilíndricas. En este caso es un giro que es paralelo al eje X, son arandelas, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener que hacer como esas distinciones. ¿Cómo va a quedar esto entonces? Vamos a ver. Volumen es igual a pi integral de 0 a 2
Menos por menos. Más. Más. 16 más 2. 18 al cuadrado. Menos 4x cuadrada. Menos por menos es más. Este es 2. Entonces más 2 al cuadrado. Diferencial de x. Y entonces tenemos que resolver esto de ahí. ¿Sí? ¿Cuánto es 16 al cuadrado? Perdón, 18 al cuadrado. 324. Ok, vamos a ver. B es igual a pi integral de 0 a 2. 324 dijeron, ¿verdad? Sí. Menos. ¿Este al cuadrado cómo es? A más B al cuadrado es A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Dense cuenta que este es un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice el binomio elevado al cuadrado? Es el cuadrado del primero. 4 por 4, 16. X a la 4. Más el doble del primero por el segundo. 8. El doble del primero, 4x cuadrada, por el segundo, que ahí está, por 2. 2 por 2 son 4 por 4, 16. Entonces, más 16x cuadrada. Más el cuadrado del segundo. Más 4. Diferencial de x. ¿Por qué pusimos los paréntesis? Porque hay un signo menos aquí que está multiplicando. Va a multiplicar a todo el desarrollo de esto. Por eso pusimos este menos de aquí. Ahora, va a parecer que estamos haciendo mucho, pero solamente estoy haciéndolo paso por paso para que no nos queden dudas. 324 menos por más es menos, 16x cuarta, menos 16x cuadrada, menos 4, diferencial de x. ¿Hay algo aquí que pueda simplificarse? Chan, 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 chan. 324 y el 99. Exacto. Entonces, 0 a 2 de 320 nos quedaría este, menos 4, 320, menos 16x cuarta, menos 16x cuadrada, diferencial de x. Y ahora sí, vamos a integrar. Pi que multiplica a las integrales de eso. ¿Cuál es la integral de 320? 320x. Perfecto. Menos 16x a la ¿cuánto? 5. A la 5 sobre 5. 5. Menos 16x a la ¿cuánto? 3. a la 3 sobre 3. 3 sobre 3. Creo que no podríamos simplificar de que todo entre 16 y hacer todo más chico. Pues 320 es factor 16. No sé lo que quiero ver. 20 sí. Sí, tendría 20. Tendríamos que factorizar un 16avo afuera. Ah, Es decir, tendría que ser pi 16avos por... espérame. Ok, sería 20x aquí. Menos... no. Ah, no, podremos... No, me equivoqué yo. Dejen corrijo eso. Podremos factorizar un 16, el 16 afuera, sí, perdón. 16pi por 20x menos x a la 5 entre 5 menos x a la 3 entre 3. Así, ¿verdad? Si desarrollamos, sí, ahora sí da. Ok, ahora sí, vamos a evaluar. Nos queda volumen es igual a 16pi que multiplica a esta función donde hay una x ponemos un 2. 20 por 2 menos 2 a la 5 sobre 5 menos 2 a la 3 entre 3. Menos esta función donde hay una x ponemos un 0. 20 por 0 menos 0 a la 5 entre 5 menos 0 a la 3 entre 3. Este será corchete, ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer cuentas. Este es 16pi. 20 por 2 son 40. 2 a la 5 son 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Menos 32 entre 5. Menos 2 al cubo son 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 tercios menos 0, menos 0, menos 0. Vamos a ver. 40 enteros. 40 enteros menos 32 quintos menos 8 tercios son igual a, este es 16pi,
que multiplica a 464 quinceavos. 16 pi por 464 quinceavos es igual a 7.424 quinceavos de pi, unidades cúbicas, que eso en decimales es 1.554.87 unidades cúbicas. ¿Nos dio un volumen mayor que el anterior? Sí. Perfecto. Entonces significa, al menos en primera instancia podemos decir que lo hicimos bien. ¿Alguien está copiando? ¿Quiere ver el volumen anterior nada más? Ahí está. El anterior había dado 1.286. Este nuevo, que ahora es un volumen, ahora es una figura más grande, nos da entonces un volumen mayor. Eso significa que ahora obtuvimos 1.554.87. ¿Sí? Lo único que hicimos fue desplazarnos con respecto al eje. Es decir, en este caso es un eje que está abajito de nosotros, entonces se resta el valor. Si el valor hubiese, si el eje con respecto al cual vamos a girar queda arriba de nuestra gráfica, supongamos que hubiésemos girado con respecto al eje y igual a 20, entonces aquí en lugar de quedarnos, al momento de hacer las cuentas, la K sería 20, entonces nos quedaría 16 menos 20, pues ya nos quedaría el otro valor, y así lo vamos desarrollando. ¿Se capta un poquito la idea? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero ahora en lugar de girar con respecto al eje X, adivinen con qué eje vamos a girar. Y. Con respecto al eje Y. Si giramos nosotros esta misma función con respecto al eje Y, girando con eje Y, tenemos nuestra gráfica, mismos valores, este es el 2,16, mismo volumen, misma superficie, aquí es 2, esta llega hasta acá abajito, ahí está, acá es el 0, pero ahora vamos a girar esto con respecto a esto. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestra función, ¿sí? ¿Cómo vamos a desarrollar dicha función? Ahí está. ¿Cuál es la que nos está dibujando o qué es lo que nos está dibujando? ¿Sí? Ahora, dense cuenta, tenemos una función que depende de x, este sigue siendo y igual a 16, este sigue siendo y igual a 4x cuadrada, ¿sí? Pero ahora vamos a girar con respecto al eje y. Nuestras funciones dependen de x, pero vamos a girar con respecto de y. ¿Eso qué es? ¿Disco, arandela o capa cilíndrica? Sería capa cilíndrica, ¿no? Sería capa cilíndrica, primer caso, ¿sí? Entonces, ahora si giramos con respecto al eje y, la fórmula es ¿cuál? Volumen es igual, ahora cuando giramos con respecto al eje y, es 2pi. Integral de a b de x, ¿sí? Multiplicado por ¿qué cosa? F de x. Ahora, ¿cuántas funciones nos están definiendo nuestra forma? ¿Una o dos funciones? Dos funciones. Dos. Dos funciones, que son ¿cuáles? Y igual a 16 y y igual a 4x cuadrada. La de arriba es 16, esta es nuestra f de x, menos la que nos limita, nos da la forma por la parte de abajo, es g de x. ¿Sí? Ya sea que lo escriban de esta manera, o quieran ponerlo 2pi integral de a b, x f de x, menos x por g de x, diferencial de x. A lo mejor lo quieren escribir así, pero sí, son exactamente lo mismo. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Cómo sería? Volumen es igual a 2pi integral. ¿De dónde a dónde va nuestra figura? Los valores de x, ¿de dónde a dónde van? 0 hasta 2. Hasta 2, perfecto. De x multiplicado por la primera función. ¿Cuál es la función que nos limita la gráfica por la parte de arriba?
Pues 16. 16. Menos x multiplicado por la función que nos limita por la parte de abajo. La que nos da la parte de abajo es esta curva, ¿sí? ¿Esa función cuál es? 4x cuadrada. Diferencial de x. Así sería. Otra forma en que pudiéramos haberlo escrito, de 0 a 2, es como está con la de acá arribita. X que multiplica a 16 menos 4x cuadrada. Diferencial de x. Son exactamente lo mismo. Esta y esta son exactamente lo mismo. Solo que estamos desarrollando la multiplicación. ¿De acuerdo? Ay, ese suspiro. Este es igual a 2pi. Integral de 0 a 2. ¿Cuánto es x por 16? 16x. 16x. Entonces, 16x menos x por 4x cuadrada 4x al cubo. nos da 4. Y ahora sí, ¿hay algo que podamos factorizar por ahí que se cancele? ¿O ya pasamos ¿Podemos directamente a la sacar integral? el 16 y el El 4? 4. Podemos sacar un Vamos a factor común de 4. Con 16. ¿Cómo lo hacemos? Alguien dígame. 4 como factor común. Pues nomás vemos que pues 4 por 4 son 16, así que donde está 16x pones 4x, sacas el 4 y pues Ok. 4 por 1 pues va a ser 4, así que sería pues 4x menos x cúbica. Ya, Ahí está. ya estoy multiplicando 4. Entonces, hacemos 4 por 4 nos da el 16, 4 por el 1 de aquí nos da el 4 de acá, ¿sí? Y 2 por 4 son 8pi. 8. Integral de 0 a 2, 4x menos x cúbica diferencial de x. Ahora sí, vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de 4x? 4x al cuadrado sobre 2. 2x cuadrada. 4x cuadrada. O 2, bueno, ya simplificado es 2x cuadrada. Menos x a la 4 sobre 4. 4. Ahora, díganme que no están escuchando a mi vecina gritándole a su hijo. La verdad, se Poquito, escucha profe. poco, pero... Sí, escucha Está buena la poco. reunión. Es la ambientación. Ahí sí no puedo hacer mucho. Ok. Esto, vamos a simplificar. 8pi que multiplica a 2x cuadrada menos x cuarta entre 4. 4 entre 2 son 2, ahí está, y esto valorado de 0 a 2. Ahora sí, el volumen es 8pi, nuestra función evaluada en 2. 2 por 2 al cuadrado menos 2 a la 4 entre 4 menos la función evaluada en 0. Entonces, 2 por 0 al cuadrado menos 0 a la 4 entre 4, cerramos paréntesis, que es el de acá. Dense cuenta que siempre que evalúo el de la parte de abajo, ¿sí? Pongo menos y abro un paréntesis para agrupar todo lo que está por ahí. Si todos son positivos, pues el menos va a cambiar el signo a todos los valores, siempre y cuando no se hagan 0, como es en este caso. Si todos son negativos, pues también se van a cambiar los valores. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, porque no siempre lo de acá va a ser un 0 como hemos estado obteniendo. Este es 8pi, que multiplica a 2 al cuadrado, son 2 por 2 son 4, por 2 son 8, menos 2 a la 4 son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 cuartos, 16 entre 4 es 4, 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0, 0 a la 4 es 0, entre 4 0, 0 menos 0 nos da 0, y todo este término es 0, entonces menos 0. 8 menos 4. 4. 4. Y 8 por 4 son ¿Manda, profe? 32. 32pi unidades cúbicas. Y ahí está. Ese sería el volumen, girando con respecto al eje Y. Ahora, 32pi, esos son, vamos a ver, 100.53 unidades cúbicas. Ahora, vamos a observar algo. Es la misma figura girando en distinto eje. Si giro con respecto al eje X, esta figura nos da que el volumen es de 1286.
esa misma figura, sin moverla, sigue estando fijo. Este puntito de aquí, en el 0,0, ahora nos va a dar, ¿cuánto? Un volumen de 100.53. Es decir, el de acá arriba nos da como una donita y este de aquí nos da un paraboloide. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Y ese paraboloide tiene un volumen de 100.53. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Sí. ¿Los demás? Armando, Daniel, Todo Carlos, bien. Kevin. Sí, sí, sí. Ahí está otro nivel. Recuerden que si quieren comentar también, enciendan el micrófono, porque si yo estoy en otra pantalla y no estoy viendo directamente el chat, entonces si de repente me preguntan algo no me voy a dar cuenta. Así que si quieren preguntar, prendan el micrófono con confianza, porfa. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de girarlo con respecto al eje Y, dijimos que podemos girar con respecto a otro eje? Vamos a girar con un eje que está acá a la izquierda. Este eje vamos a hacer que sea justamente en el valor x igual a menos 1. En el punto x igual a menos 1 trazamos una línea vertical. Ahora, en lugar de girar aquí, vamos a girar, déjenme cambiar esto, aparece ahí, ahí está. Vamos a girar aquí, a lo largo de este eje. Significa que este punto va a dar toda esta vuelta. Este punto va a dar toda esta vuelta. Y esto de aquí va a dar la vuelta hasta por acá. Significa que en lugar de obtener nada más un paraboloide común, vamos a obtener un paraboloide que va a estar hueco. No sé si alcancen a visualizarlo. Sí, 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 sí. Ok. Vamos a hacerlo acá a la derecha. Dense cuenta, nuestras funciones siguen siendo las mismas. Arriba sigue siendo 16, abajo sigue siendo 4x cuadrada. Ok. Tenemos esto así. Acá es 16, 4x cuadrada. Y el eje a través del cual vamos a girar es x igual a menos 1. Vamos a girar aquí. Entonces, si tenemos funciones que dependen de x, pero vamos a girar con respecto a y, ¿son discos, arandelas o capas cilíndricas? ¿Cómo, profe? Capas cilíndricas. Si vamos a, dense cuenta, es misma figura, ¿sí? Nuestras funciones dependen de x, que son y igual a 16 y y igual a 4x cuadrada. Sigue siendo la misma función, ¿sí? Nada más que ahora en lugar de girar con respecto al eje X o el eje X desplazado, ahora vamos a girar en torno al eje Y, pero es el eje Y desplazado. Ahora en lugar de girar con respecto aquí, como fue el inciso anterior, vamos a girar con respecto a un eje que está desplazado a la izquierda de la figura. De manera que nos dé una figura más grande. ¿Sí? ¿Eso es un disco, una arandela o una capa cilíndrica? ¿Capa cilíndrica? Es una capa cilíndrica. ¿El eje está a la izquierda o a la derecha de la figura? ¿Izquierda? A la izquierda. Entonces, ¿qué fórmula se utilizaría? Según su formulario. Si es capa cilíndrica, entonces es B es igual a 2pi que multiplica a algo. De A a B. ¿Y quién me dicta el resto? Bátense los dibujitos que están ahí en X menos P por la función de X. X menos P por la función X diferencial de X. Esa, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿nuestra P cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale nuestra P? ¿Menos 1? Vale menos 1. ¿Menos 1? Menos 1. El valor de la P es el valor del eje. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es B es igual a 2pi integral de A a B. Los valores siguen siendo, acá siguen siendo X igual a 0, y acá el punto superior sigue siendo la misma gráfica, X igual a 2, de 0 a 2. Dense cuenta que es la misma gráfica, nada más que estamos girando en distintos ejes. Dependiendo de los ejes, es la fórmula que se utiliza y es el nombre que recibe. Entonces, X menos 1 multiplicado por la función. Pero tenemos dos funciones, una que nos da la forma de arriba, que es y igual a 16, y otra que nos da la forma de abajo, que es y igual a 4x cuadrada.
Y así como en el inciso anterior teníamos, déjenme desplazo para allá, que es así, pues es exactamente lo mismo. Nada más que aquí a este se le está agregando el término de desplazamiento del eje. Entonces va a ser lo mismo, f de x menos g de x. Entonces, la f, que es la función que nos limita, nos da la forma por la parte de arriba, es 16, menos la función que nos limita por la parte de abajo, es 4x cuadrada. Vamos a corregir esto de acá arriba. Ahí está. Ahí está, vamos a agregárselo. Menos g de x, diferencial de x. Cuando tengan dos funciones va a ser de esta forma. Eso si gustan, bueno, si imprimen el formulario, créanme, les va a servir más y le pueden agregar cositas de anotaciones, o si no voy a tratar de yo agregar esas anotaciones más adelante, pero se va a hacer un formulario enorme, ¿sí? Lo único que tienen que recordar es que si tienen una función arriba y una función abajo, pues a la de arriba le restan la de abajo. Y entonces, ahí está, diferencial de x. Y vamos a resolver. Este es volumen es igual a 2pi integral de 0 a 2, menos por menos nos da más. Esto es x más 1 que multiplica a 16 menos 4x cuadrada. Diferencial de x. La e, el 16 es la f y el 4x cuadrada es la g. Vamos a resolver. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? Porque integrar todavía no puedo. ¿Qué hay indicado por ahí que tenemos que realizar? ¿Se tiene que desarrollar el cuadrado? Pues aquí no está en el cuadrado. No, multiplicando. Entonces vamos a hacer la multiplicación de binomios. X multiplica a este y X multiplica a este. Y nos va a quedar X por 16, 16X. Más por menos es menos. X por 4X cuadrada nos queda 4X cúbica. Ese ya está. El 1 multiplica al 16 y el 1 multiplica al 4x cuadrada. 1 por 16 son 16, más por menos es menos, 1 por 4x cuadrada es 4x cuadrada. ¿Se puede reducir algún término? No. Se puede ¿No? factorizar un 4 igual, o un 16, como guste. Y Pues sería el 4. Sí, también. Acuérdate que cuando factorizas, agarras el factor común más pequeño. En este caso nada más será el 4. En el 4, integral de 0 a 2. ¿4 por cuánto me da 16? Pues 4. X. Menos, 4 por cuánto me da 4x cúbica. Pues, x cúbica. Más, 4 por cuánto me da 16, es 4 también. Menos, 4 por cuánto me da 4x cuadrada, pues, x cuadrada. Diferencial de x. Y 2 por 4 son 8 pi. Ahora sí. Vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de 4x? Cuatro x cuadrada sobre 2. Sobre 2. Menos. Integral de x cúbica. X cuarta sobre 4. Más integral de 4. 4x. 4x. Más integral de x cuadrada. X al cubo sobre 3. De 0 a 2. Y vamos a evaluar. Y va a ser así. Volumen es igual a 8 pi por 4 medios es 2. 2 por 2 al cuadrado. Menos es 2 elevado a la 4. 2 a la 4 entre 4. Más 4 por 2 menos x al cubo es 2 al cubo entre 3. Menos nuestra función elevado en el límite inferior. 4 entre 2 es 2. Es 2 por 0 al cuadrado. Menos 0 a la 4 entre 4. Más 4 por 0. Menos 0 al cubo entre 3. Y ahí está. Volumen es igual a 8 pi que multiplica a 2 por 2 son 4 por 2 son 8.
Menos 2 a la 4 son 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entre 4 son 4, más 2, 4 por 2 son 8, menos 2 al cubo son 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 tercios. Menos este 0, este es 0, este es 0 y este es 0. Menos 0. Chan, 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 chan. Vamos a reducir todo lo que se pueda. 8pi que multiplica a 8 más 8 son 16. Menos 4 son 12. 8 más... Perdón. Chan, chan, chan. 8 menos 4 más 8 menos 8 tercios. 8 menos 4 más 8 menos 8 tercios nos da 28 tercios. 28 tercios. Y 28 tercios multiplicado por 8pi nos da un total de 224 tercios de pi unidades cúbicas. Que eso en decimales son 234.57 unidades cúbicas. Y ahí está, muchachos. Hemos acabado ese ejercicio y vimos cómo estaríamos utilizando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos. Sí. Ahora, para salir, van a hacer el siguiente y me lo van a enviar antes de medianoche, porfa. Va a ser misma fórmula. Lo único es que ahora, en la misma parábola, donde aquí son 16, ¿sí? Y igual a 16, aquí son y igual a 4x cuadrada, ¿sí? Su región sigue siendo esta, pero ahora en lugar de girar con un eje que esté a la izquierda, su eje va a estar, va a ser este de acá, ahí va. Su eje va a estar a la derecha, de este lado. X igual a, si este valor es x igual a 2, el eje tiene que ser un número más grande que 2. Mariana Madriaga, enciende tu micrófono, por favor. Ya. Un número más grande que 4 y más pequeño que 5000. Tampoco exageres, porque pues, nos va a ser un numerote. 8. 8. Entonces, en x igual a 8. ¿Sí? Con eso, van a ser mismos elementos. Les voy a subir ahorita la imagen de esto y la presentación, ahí se los voy a subir a YouTube. Van a encontrar cuál es el volumen encerrado, pero ahora van a girar alrededor de este eje. ¿Sí? Ya vimos en esa figura cómo es girando así, cómo es girando así, cómo es girando por acá y cómo es girando por acá abajo. Ahora queremos saber cómo es girando por acá. ¿Sí? Y ese es el que van a entregar antes de medianoche. Mismos elementos, nada más tienen que identificar. Una pista es que la fórmula está del lado derecho, va a ser capa cilíndrica, porque son funciones de X que están girando alrededor del eje Y. ¿Sí? Y lo van a entregar antes de medianoche. ¿Dudas, muchachos? No. ¿No? ¿Los demás? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Más o menos. ¿X es desde 0 hasta 8? ¿Cómo? ¿X es desde 0 hasta 8? No. ¿Tu gráfica dónde está? ¿De dónde a dónde está dibujada? ¿Tu gráfica esto? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué valores de X tiene? ¿Cuál es este punto más? ¿Es 0? ¿Cuál es el punto más grande de X? Ajá. 2. Sigue siendo de 0 a 2. Entonces es de... Lo que 6 a 8. cambia es el eje X. Lo que cambia es el eje. Vamos a identificar de una vez. En tu formulario, lado derecho, ¿cuál es la fórmula que se utilizaría si el eje está a la derecha de nuestra figura? ¿Ya lo identificaron? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, con esa fórmula que identificaron, la P en ese punto vale 8. Y la forma de resolverlo es justamente como este último. Tienen una función arriba, una función abajo. La función de arriba, en los 4 casos que hemos visto, sigue siendo el 16. La función abajo, en los 4 casos que hemos visto, la G, sigue siendo el 4x cuadrado, y aquí no va a ser distinto. ¿Se capta la idea? Sí. ¿Sí? Ok, voy a dejar de grabar esto. Y ahí va.